Está con nosotros José Luis Orella, profesor de Historia y Pensamiento del CEU. Bienvenido. Muchas gracias, es un placer. Ayer vimos unas imágenes de otra época, con ese lanzamiento del misil intercontinental o transoceánico de Rusia. Aumenta la tensión entre bloques después del movimiento de ayer. Dice Rusia que podría tenerlo disponible ya para final de año. Desde luego no cabe duda, ¿no? O sea, la ralentización de la guerra, algo que parecía que se iba a terminar y cada vez desde luego se va encontrando más, va obligando a Rusia a tirar desde luego de todas las tarjetas que tiene un poco en el arsenal para poder intentar salir de la guerra, desde luego con una venta de una victoria, ¿no? Y por tanto va a hacer todo lo posible para llegar casi hasta la frontera de lo que sería el arsenal nuclear, ¿no? Utilizar todo lo más poderoso que ella disponga para poder poner ya punto final un poco a unas operaciones y saber vender a su sociedad que, bueno, pues han obtenido los resultados que ellos pretendían un poco con esta intervención que se ha transformado en una guerra abierta, ¿no?, entre bloques. Hay una fecha clave en mayo, ¿no?, que es el 9 de mayo, Eso el día de la victoria, en el que desde el principio Rusia ha pedido que sea el día, o ha intentado que fuera el día en el que se cerrara la guerra de Ucrania. Sí, es una fecha clave, a nosotros nos puede parecer una fecha antigua, muy histórica, porque es el final de la Segunda Guerra Mundial, pero que Putin la ha transformado en una fecha de una gran importancia, de un gran protagonismo protagonista de la población. O sea, nosotros vemos las imágenes de los desfiles militares con los últimos adelantos tecnológicos militares, pero la población acude con todos los retratos de sus familiares que murieron durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, para ellos es una celebración, podemos decir, del sacrificio que cometió la entonces Unión Soviética para ganar la guerra, y desde luego es el gran hecho, se puede decir como fundacional, un poco que utiliza Putin de sentimiento de orgullo de ser ruso, ¿no? Lo cual ya nos habla mucho un poco de cuál es el nervio un poco que potencia tanto a Putin y el que intenta transmitir a su población, ¿no? Vamos a ver nuevas sanciones en Estados Unidos. Parece que hoy durante el día Joe Biden va a hacer una declaración con nuevas sanciones. Ayer el Tesoro americano sancionó a más oligarcas y a los que ya había sancionado le puso más sanción. Y luego tenemos una fecha, parece que todo se gira en torno a ese inicio de mayo. El 4 de mayo ayer JP Morgan, Goldman Sachs, Barclays decían que era la fecha en la que si no pagaba en dólares se iniciaba el default. Un inicio de un default que no se vivía en Rusia desde hace más de 100 años, porque no se puede comparar con el default de inicios del 2010, del 2009, 2011, ¿puede aumentar todavía más la tensión en Rusia sobre esa injusticia internacional contra Rusia por no dejarle usar ese dinero que sí que tiene para pagar? Hombre, desde luego no cabe duda que va a ser muy utilizado a nivel propagandístico y como una mentalidad de sitio a la cual ya están acostumbrados, ¿no? Quizá en ese aspecto sean esas consecuencias de esa alta popularidad que muchas veces nos puede sorprender a nosotros de que la sociedad rusa la tenga en torno a su líder. Está sabiendo transmitir, aparte del control de los medios de comunicación, un poco, bueno, pues esa mentalidad de sitio, esa cuestión de que todos somos víctimas, y desde luego la sociedad rusa está teniendo unos sacrificios y Putin está sabiendo transmitirles que esos sacrificios tienen unos culpables, y desde luego los culpables no son ellos ni tampoco el gobierno que lo gestiona, sino que son precisamente el cerco internacional. Así que por lo tanto sería una mayor, podemos decir, pólvora que utilizaría Putin a favor de su sistema propagandístico, ¿no? ¿Qué papel está jugando China después de ver también cómo en los últimos días se ha posicionado, ha dado datos además de comercio internacional con Rusia de casi 40.000 millones de dólares en el primer trimestre del año? ¿Se van conformando esos dos bloques, ese nuevo telón de acero económico y también geopolítico? Bueno, desde luego a China le está conviniendo muy bien un poco toda esta situación. O sea, si estamos hablando anteriormente de países que se encontraban, que iban creciendo sus relaciones económicas, ahora claramente estamos yendo a una relación muy de desigualdad, en la cual China claramente se está posicionando como el gran líder del bloque un poquitín asiático, y casi Rusia, si querría tener una cierta posición crítica, que ya no tiene casi
voluntad de libertad, tendría casi que posicionarse formando una cierta alianza con la India, pero desde luego ya muy claramente Rusia, curiosamente, en esta apetencia, podemos decir un poco de orgullo patriótico, está perdiendo todas las cartas para ser verdaderamente una potencia de nivel universal, cuando parecía que lo quería pretender. O sea, está siendo China, sin hacer nada, la que está consolidando su posición de liderazgo, ¿no? Y para terminar, Europa, sexto bloque de sanciones que se va a poner encima de la mesa. Ahora parece que el petróleo, ayer Le Pen fue muy negativa con las sanciones, Alemania ha estado dubitativa con el petróleo, parece que ahora empieza a aceptarlo, pero no el gas. Si hay victoria de Macron, se salvaría la posición única europea, con la excepción prácticamente de Hungría y algún país más, pero sobre todo con la negativa de Hungría. Si gana Macron, se salva la Unión Europea. Si gana Le Pen, ojo con el movimiento de ruptura en Europa. No creo que hubiera pero sí que desde luego se consolidarían como esas dos posiciones internas. O sea, podemos decir, las antiguas posiciones euroescépticas que podían existir en la Unión Europea cada vez claramente niegan esa posición, se puede decir, de ruptura. O sea, no estamos ante nuevos Brexit, un poco en esa situación, pero sí ante nuevas lecturas o nuevas interpretaciones de la Unión Europea. O sea, sí que se consolidarían como dos bloques, en el sentido de que lo que antes fue el grupo de Visegrado, con algunos pequeños países con una voz, podemos decir, crítica, tendrían una voz muy visible, desde luego, si tendrían un posicionamiento como el que sería Francia, y un gran debilitamiento porque casi estaría Alemania sola, que tendría que acrecentar su relación con Italia para mantener ese bloque europeísta, ¿no? Y la aparición de nuevos protagonismos, como podría ser incluso Rumanía, ¿no? Como un país del este de tamaño de clara vocación europeísta, ¿no? Pues muchísimas gracias, José Luis Orella, profesor de Historia y Pensamiento del CEU. Buen día, buenas clases. Igualmente. Muchas gracias.